Pues acabamos de conocer ese dato de PIB mejor de lo esperado, en 4,3%. El pronóstico era del 3,3%, ahora mismo lo tenemos en el 4,3%. El dato del Producto Interior Bruto, que es mejor de lo esperado, la economía más fuerte, la reacción que puede que sea positiva en la bolsa, un dólar también más fuerte y que puede incluso dejar la puerta abierta para subidas de tipos. Vamos a continuar hablando con Víctor Álvarez González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente de Next Step Finance. Muy buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer tenerte de nuevo en Negocios Televisión. Acabamos de conocer ese dato, 4,3%, bastante mejor de lo esperado. Efectivamente, es un dato muy fuerte. También todos estos datos hay que cogerlos con cierto cuidado porque estamos cogiendo una mezcla de información de una época en la que no la había porque había este cierre del gobierno en Estados Unidos, con lo cual todo esto habrá que analizar los detalles que yo desde luego no tengo todavía, con lo cual habría que verlo con cierto cuidado. Pero lo que está claro es que si fuera este dato fuera, digamos, no hubiera cosas extrañas, es decir, que la economía norteamericana estuviera creciendo al 4,3%, viniendo de un 3,30, 3,8, o sea que ya era muy buen crecimiento y nos metemos en estas cifras de crecimiento, pues bueno, si en España dicen que la economía va como una moto subiendo en el entorno del 3% sin llegar a tocarlo, pues imagínate en este tipo de cifras. Pero como digo, habría que analizarlos, ¿no? En bonos y acciones, ¿cómo deberían interpretar este indicador del crecimiento del PIB y del empleo privado en términos de riesgo y oportunidad, siendo mejor de lo esperado, 4,3%? Pues es complicado, porque aquí lo que realmente estaba hasta ahora, está haciendo últimamente, anteriormente fueron los acuerdos comerciales, pero ahora mismo la inflación es lo más importante para el mercado, y la inflación en el sentido de que la Fed pueda bajar los tipos de interés. Los mercados están, digamos, el motor que los está moviendo en el corto plazo, puesto que en el largo son más beneficios empresariales, etcétera, pero en el corto plazo el motor es la Reserva Federal, que baje los tipos de interés, que siga bajando los tipos de interés. Entonces, en la medida en que tenemos un crecimiento teóricamente muy potente, pues puede ser un inconveniente para esa bajada de tipos. Dicho esto, no tiene por qué ser así, porque no está escrito en ningún sitio que la economía pueda crecer y que además pueda reducirse la inflación. No es absolutamente necesario que esto vaya siempre de forma conjunta. Y los datos que estamos viendo, supongo que luego los analizaremos, del PCE, de los gastos de consumo personal, no son malos, o dentro de lo previsto, un poco mejores, y según sea la subyacente o el dato general, con lo cual, en términos generales, no parece un mal dato, porque claro, sigue habiendo un cierto nivel de inflación, pero la economía crece muy fuerte. Vamos, nosotros, si estos datos se confirman como tales, que insisto, hay que cogerlos con cierto cuidado, no serían malos datos económicos en general. Preguntarte entonces, en cuanto a la mirada de la Reserva Federal, podemos ya descontar, como estaba haciendo el mercado, otra bajada de tipos, al menos en el enero de 2026. Nosotros sí lo pensamos, que se va a producir, ya lo pensábamos. Hace tiempo que decíamos que los aranceles no iban a ser inflacionistas, que nadie se pone a subir los precios en Estados Unidos de forma, digamos, un 15%, con el riesgo de quedarse fuera del mercado, de que estaba bajando el petróleo, etcétera, etcétera. Incluso estamos notando cómo bajan los alquileres. Por lo tanto, desde el punto de vista de los distintos factores que conforman la inflación, nosotros vemos esa posibilidad de esa bajada, puesto que está costando, pero en general elementos tan importantes como es la energía, como son los alquileres, como es la vivienda, ya se están moderando en Estados Unidos, con lo cual creemos lo que dijimos en la última vez que hablamos, antes de la bajada de tipos de interés más reciente. Yo os comenté
que esto era muy sencillo. La Reserva Federal quiere bajar los tipos de interés porque el empleo, pese a todo estos datos de crecimiento, ya veremos si es que es la inteligencia artificial, pero la creación de empleo está floja. La Fed tiene que velar porque se cree empleo, porque haya pleno empleo, y entonces decíamos que ellos quieren bajar los tipos de interés, pero necesitan el permiso de la inflación. Bueno, de momento, con el dato de IPC que vimos el otro día, los datos de PCE que estamos viendo hoy, en principio, y insisto, hay que analizarlo con cuidado, dadas las circunstancias, sí les permiten bajar de nuevo los tipos de interés. Si vamos a los bonos, vamos a echar un vistazo a qué tal se lo han tomado, y efectivamente no se lo han tomado mal. El 2 años tampoco es que mejoren mucho, pero desde luego no se lo han tomado mal, con lo cual efectivamente en principio el mercado, aunque ya tiene descontada esa posible, en nuestra opinión, en gran medida descontada esa posible bajada, de momento no parecen que piensen lo contrario. El 5 años baja el TIR un 0,38%, el 2 años un 0,17%, en fin, que no se lo está tomando mal el mercado de bonos. Y la bolsa, como digo, va a estar un poco ahí. Si la observamos, lo que está haciendo, pues tampoco acaba hoy los futuros de tirar, porque yo creo que están viendo, claro, que con esa fortaleza del PIB puede ser más dudosa esa bajada de tipos. Yo os cuento nuestra sensación de que según vaya pasando el tiempo, la Reserva Federal podrá realizar otra bajada de tipos con los datos de inflación, pero con el permiso de la inflación, pero el mercado todavía está un poco dudoso sobre si esto se va a producir. El otro día con el dato de IPC lo veía bastante claro el mercado, esa bajada de tipos con este crecimiento, pues hay gente que piensa, bueno, con este crecimiento es muy difícil que se pueda producir porque va a subir la inflación. Bueno, nosotros pensamos que no va a ocurrir eso, pero tendrá que confirmarse, y la FED debe estar pensando lo mismo ahora mismo. Dirá, bueno, hasta que no tengamos, se nos confirmen esos datos de inflación a la baja, que el último fue bueno, pero que son datos todavía bastante retrasados, probablemente no lo hagan. Pero que lo hacen, nosotros sí le damos altas probabilidades a que ocurra. Además, acabamos de conocer, se queda en el 2,9%, igual que el pronóstico, los precios del PCE básico de Estados Unidos, al 2,9%. Estaba previsto que fuera 2,9%, así ha sido. Víctor, en línea con lo esperado. Entonces, el dato favorito de la Reserva Federal, entonces estaría dejando espacio a la Fed para que volviera a bajar esos tipos de interés, como estabas comentando, ¿no? Sí, sobre todo porque el subyacente ha quedado como esperado, que es el más importante, pero ojo, la subyacente, los datos de inflación o subyacente suelen tender a seguir a la general. Y el PCE, si no me equivoco, pues lo tomo aquí rápidamente, pero si no me equivoco, el PCE, el general, ha bajado un poco con respecto a la predicción, es decir, que estaba en 2,90, considerando, en fin, la previsión que había, y está el dato actual, si no real, ha sido del 2,80 para el tercer trimestre. Quítalo. Por lo tanto, ese dato del PCE subyacente importante que se haya mantenido dentro de lo esperado, y el mercado lógicamente reacciona sin demasiado movimiento en ese sentido, pero el que yo creo que les ha gustado más al mercado de bonos sería el PCE, por decir así, general. Bueno, PCE no, general es el general, que estaría una décima por debajo del esperado, pero bueno, todavía las cosas como son. No estamos... La Fed quiere ver claramente que la dirección coincide con sus predicciones, es decir, de que vaya bajando algo más este dato del PCE, que es el más importante para ellos. Y esto todavía es poco. Por lo tanto, creemos que bajarán tipos, pero necesitan más evidencia, necesitan más datos que prueben que la inflación en Estados Unidos efectivamente sigue moderándose a la baja. Y digo sigue porque el IPC del otro día nos confirmó una clara bajada, mayor que la que esperaba el mercado. El PCE aquí manteniéndose o ligeramente a la baja, depende del dato que cojamos, pero todavía muy lejos del 2%, de la dirección del 2%, porque acabo, pero esto es muy importante. Mucha gente dice, no, es que como no está en el 2% no pueden bajar tipos. Vamos a ver, el PCE no puede bajar en un mes del 2,90 al 2%. La Reserva Federal lo que quiere es ver que la tendencia de este dato de inflación, el más importante para ellos, es a la baja, no que sea mañana, sino que sea esa la dirección, como han expresado muchas veces y como sabemos todos los economistas que estamos en el mercado,
lo que les importa es la dirección. Si tuvieran que esperar a que estuviera en el 2, no bajarían nunca los tipos de interés. Ellos prevén que el 2 sea dentro de a lo mejor un año, que se alcance ese objetivo. Todo lo que sea tomar la dirección del 2%, para ellos es, como decimos nosotros, permiso para una nueva bajada de tipos, aunque digamos, insisto, no va a ser inmediata. Muchísimas gracias, Víctor Álvarez González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Gracias de nuevo por acompañarnos en este especial PIB y PC. Que tengas muy buen resto del día. Igualmente, gracias a vosotros. Pues nosotros que vamos a continuar con nuestro siguiente invitado de la tarde, con Lorenzo Coletti, director para Iberia en Pictet Asset Management. Muy buenas tardes, Lorenzo. Muy buenas tardes. Bueno, pues acabamos de conocer ese dato del PIB, 4,3%. Acabamos de repasar. ¿De qué manera ves tú este dato mejor de lo esperado? Bueno, el PIB que sea el 4,3% es una buena noticia, porque nosotros veíamos también algo de debilidad del mercado laboral, consumo, también encuesta de consumidores más débiles, y el hecho de que es verdad que también estamos en un entorno de estacionalidad favorable, que es la última parte del año, el PIB algo se ve favorecido por esto. Pero el dato es claramente bueno, no creemos que sea un PIB que también traiga inflación por sí solo, y eso es un dato positivo para la economía y también creemos para los activos de riesgo. Otra cosa sería si este fuera un crecimiento del PIB casi descontrolado, que también cree que pueda crear una inflación dañina para lo que la Reserva Federal o la inflación sobre todo para que la Reserva Federal pueda actuar y bajar eventualmente tipos. Lorenzo, con esta economía más fuerte, con la reacción positiva que podemos ver en la bolsa, de momento no vemos el mercado de renta variable que tenga alguna reacción, continúa cayendo a esperas de que abra ya pues, a menos de 16 minutos de que abra al otro lado del Atlántico la bolsa de Nueva York. Quería preguntarte, ¿podríamos decir que estamos ante una economía demasiado fuerte para que la Reserva Federal continúe bajando esos tipos de interés? Es una mezcla difícil, efectivamente, para la Reserva Federal, porque una economía fuerte y un dato del PCE en torno al 2,8 confirma el último, y que es verdad que venimos de un año donde el PCE ha ido poco a poco subiendo, aunque es verdad que es plano en los últimos 3 o 4 meses. Nosotros no creemos que sea el entorno mejor para que la Reserva Federal actúe bajando tipos otra vez, algo que ya ha hecho 3 veces este año, ¿no? Y además nuestra previsión es que la inflación vaya subiendo no tanto por la fortaleza de la economía, sino por 2 razones principales que son también un efecto de la política del gobierno americano. Por un lado, tenemos una menor mano de obra en Estados Unidos, sobre todo en los sectores agrícolas y de la construcción, lo que hace que sea inflacionaria, ¿no? Como situación, porque al final tener menos mano de obra significa tener que pagar más. Y también el efecto de los aranceles, seguimos diciendo que es verdad que llega más tarde, pero pasar de un arancel efectivo del 3% al 10-11%, que es el que estamos viendo en los últimos números, creemos que ese efecto será una tantum, pero se verá en 2026. Y por eso la Reserva Federal lo va a tener muy complicado. Y si miramos también el mercado de renta fija ahora, con nuestros últimos datos, vemos como los bonos a 2, 3, 5, 10 años, sus tires, sus rendimientos están subiendo con bastante fuerza, y es algo que creemos que el mercado empieza ya a ver que va a ser un poquito más difícil esas bajas de tipos. Nosotros no creemos que vaya a haber baja de tipos, por lo menos en la primera parte del año. Lo va a tener bastante complicado con este cóctel de datos macroeconómicos, también con señales algo contradictorias, ¿no? En este escenario, Lorenzo, ¿qué pesa más para los mercados? ¿El impulso del crecimiento que muestra el PIB o el dato que hemos conocido del PCE básico? El PCE va a ser más importante, creemos, sin duda. De hecho, si la Reserva Federal, que tiene como objetivo tanto la inflación como el mercado laboral, si la economía sigue yendo bien, el mercado laboral se va a estabilizar algo, es verdad que ha sido más débil en los últimos tiempos, pero estas previsiones de un PCE que va a seguir
ligeramente más alto y que ya no se vea esta tendencia tan relevante de bajada de tipos, va a ser va a tener un impacto negativo sobre la posibilidad de bajar tipo de interés, a pesar de las presiones del gobierno americano y en el caso, como lo vemos desde PICTES, que incluso habrá algún elemento de presión al alza sobre los precios, ¿no? Con lo cual todo esto y sobre todo entonces la inflación va a ser lo que va a parar la Reserva Federal antes de tomar una decisión de bajada de tipos. Vamos a ver dato a dato efectivamente en los próximos meses, pero no creemos que vaya a ser tan fácil que los precios bajen y esto pueda permitir a estas dos bajadas de la Reserva Federal que el mercado sigue esperando. Nosotros más bien pensamos que va a ser por lo menos ninguna en la primera parte del año y dependiendo de los datos a lo mejor puede haber otra en la última parte del año, pero por cómo están las cosas ahora no lo vemos. Ya para poner la guinda en el pastel, ¿qué activo crees que corre más riesgo ahora mismo de movimientos bruscos durante estas últimas horas en Wall Street, sobre todo en la bolsa, el dólar o el mercado de bonos? Bueno, no tanto el dólar, más el mercado de bonos, que vemos un movimiento más importante en este momento. Si no hay una bajada clara de tipos, una senda de bajada de tipos de aquí los próximos trimestres, claramente hay menos apetito, ¿no? en ver una bajada de los rendimientos de los bonos americanos, con lo cual una apreciación de los mismos. No va a ser tan fuerte, claramente, porque los datos no son tampoco tan llamativos, ¿no? En el sentido que no provocan un shock importante, pero por un lado va a tener un efecto negativo sobre la renta fija, pero también sobre la renta variable. A pesar de una economía fuerte, el no tener una ulterior baja de tipos no va a ser positivo. O sea, no va a haber un impulso muy positivo, pero tampoco es un shock para los mercados, ¿no? Con lo cual, no digo que vaya a ser neutral, va a ser ligeramente negativo para ambos, pero no debería de tener un impacto muy importante. Leti, director para Iberia en Pictet Asset Management, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en este especial de PIB y PCE durante el día de hoy. Que tengas muy buen resto del día y feliz Navidad. Igualmente, feliz Navidad a todos. Gracias. Pues nosotros que vamos a continuar mirando a la reacción de los mercados en estos momentos después de conocer el dato del PIB, 4,3%, bastante mejor de lo esperado, lo que resalta esa economía más fuerte, una posible reacción en la bolsa que vamos a mirar enseguida, esa fotografía que nos está dejando apenas de 12 minutos para conocer de qué manera abre al otro lado del Atlántico el mercado de renta variable durante la jornada de hoy. También que dejando esta situación para un dólar algo más fuerte, podríamos ver esa reacción. Enseguida vamos a repasar. Acompáñenme a vigilar de cerca de qué manera está comportándose el mercado de renta variable en esos futuros norteamericanos. Mirando al Standard & Poor's 500, el retroceso del 0,16% hasta los 6.873 puntos. En las de Nasdaq 100 también cae un 0,21% hasta los 25.396. El Dow Jones Industriales retrocede un 0,15% hasta los 48.264 puntos. Vamos a mirar también al índice VIX, el índice de volatilidad, muy importante durante la jornada de hoy, en especial cuando se publican estos datos macroeconómicos. También estamos a la espera de que se mantenga esa incertidumbre de conocer o no el dato del PCE debido al cierre del gobierno, que ha sido retrasado esta publicación del dato. Finalmente se ha conocido y ahora vemos cómo repunta el índice VIX, subidas del 2,20% hasta los 14,40 dólares. El índice VIX que ya muestra esa cierta volatilidad en el mercado y que, según después de haber conocido este dato del 4,3% mejor de lo esperado, se esperaba que hubiera una reacción positiva en la bolsa, un dólar más fuerte y también que dejara algo la puerta abierta también el cóctel de datos con el PCE y el PIB, no saber cuál va a ser el siguiente movimiento de la Reserva Federal también para 2026 en este próximo mes de enero. Vamos a mirar también al mercado de materias primas, vamos a vigilar cuál es la reacción ahora mismo en el
oro, en el metal precioso del oro, tenemos subidas del 0,90% hasta los 4.487 dólares, los futuros que ya sobrepasan los 4.500 y la plata que también asciende, ya toca ese máximo histórico de nuevo, lo tocaba al principios de la jornada y ahora ya está por encima, incluso 70,50, subidas del 2,16%. Vamos a repasar también el mercado de renta fija, la reacción de las rentabilidades al otro lado del Atlántico. Vamos a vigilar el bono americano a 2 años que corrige, sube, se da la vuelta, estaba teñido de rojo durante esta jornada y fíjense, justo tras conocer el dato del PIB y el dato del PCE, se ha disparado, se coloca ahora mismo en los 0,66% para arriba, en los 3,53 puntos. Y de la misma manera, la rentabilidad del bono a 10 años, 0,46% arriba en los 4,18 puntos, y el bono más a largo plazo que le sigue con el mismo movimiento, 0,25% arriba hasta los 4,85 puntos. Un mercado de renta fija que ya está empezando a reaccionar, disminuye la rentabilidad para el bolsillo del inversor y aumenta ese porcentaje, deja teñido a los bonos americanos teñidos de verde. Vamos a repasar también el comportamiento del sector del petróleo, también en una jornada en la que continúan aumentando las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Vemos cómo rebaja el precio del barril de Brent, 61,69 dólares, hasta cae un 0,63%, y el West Texas americano, que también sube un 0,69% hasta los 58,11 dólares por barril. Pues vamos a seguir muy de cerca también el comportamiento de las principales compañías tecnológicas, las 7 magníficas. Vamos a mirar de qué manera están esperando ya a la apertura del mercado estadounidense. Al otro lado del Atlántico quedan 8 minutos para que suene la campana de la gran manzana al otro lado del Atlántico. Nvidia, con el posmercado cayendo un 0,79%, cerraba durante la jornada de ayer con subidas del 1,49% y ahora en premercado 0,80% corrige hasta los 182,22. Mirando a la siguiente compañía, Google, ayer cerraba con subidas del 0,85% y en premercado, de momento no tenemos la cotización en premercado, pero vamos a seguir de cerca el comportamiento. Aquí lo tenemos, 0,22% hasta los 309,11 en el pre-market de Google. Mirando a la siguiente compañía, Meta, anoche cerraba con subidas del 0,41% y en premercado en reacción negativa, 0,10% para abajo hasta los 660,86 dólares. Ya saben, un mercado al otro lado del Atlántico en lo que respecta a las compañías tecnológicas que más sufren por la volatilidad después de conocer datos macroeconómicos como este. Vamos a mirar también a Apple, que cerraba con caídas del 0,99%, los 270 dólares, y que en premercado ya está dado la vuelta, 0,10% arriba en los 271,23 dólares. Continuamos con la siguiente, con Amazon, que cerraba con subidas del 0,48% en los 228 dólares y en premercado ya cae al menos un 0,17%. Le espera en los 228 dólares. Y por último, Microsoft, que aunque cerraba con tendencia bajista durante la jornada de ayer, 0,21% abajo, ahora en premercado se da la vuelta, 0,02% para arriba a los 485 dólares. Pues a la espera de conocer de qué manera va a arrancar la jornada de hoy, martes 23 de diciembre, nosotros vamos a quedarnos a la espera a la apertura de Wall Street, a que suene esa campana al otro lado del Atlántico. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y volvemos enseguida aquí en Negocios Televisión con más información.